Hace unos meses atrás, o un mes atrás, estuvimos hablando de un personaje de la Biblia llamado José, no sé si lo recuerdan, y, y habíamos hablado de cómo el Señor empezó a trabajar en la familia de Jacob, al quien llamó Israel, Dios le cambió el nombre, y luego iba a ser el pueblo de Dios, ¿no? Esas 12 tribus. Y había algo en particular en la familia de Jacob. Jacob estaba criando de manera equivocada a uno de sus hijos, al menor, José. Y todos habíamos escuchado la historia, ¿no? Hijo de, junto con Raquel, lo malcrió. Y eso trajo que los demás hermanos lo odiaran, ¿no? Lo odiaran hasta desearlo matar. E intentaron matarle, ¿no? Y bueno, yo seguía pensando en casa y reflexionando qué mal que hacemos los padres cuando hacemos diferencia entre hijos e hijos y hijas, ¿no? Y claro, por ahí uno no se da cuenta, pero después hay problema entre los hijos, ¿no? Por culpa de esto. Y esto es lo que pasaba. José era inocente en esto. Él no pidió ser tratado de manera diferente, que lo amen más que a los otros hermanos, pero la realidad es que vivió la consecuencia. Los hermanos lo odiaron, pero encima Dios de manera profética le había hecho tener un sueño a José y le mostró lo que iba a pasar 19 años después. Y en el sueño le mostró a él que era como una estrella y las otras 11 estrellas se inclinaban y otras 2 estrellas se inclinaban a él. Y era un mensaje profético que, claro, los hermanos con este odio que les tenían, encima malinterpretaron el sueño. Dijeron, vos vas a reinar sobre nosotros. ¿Viste? Más bronca. Dice que no podían hablarle pacíficamente. Y los padres meditaban en este sueño que Dios le había dado. El sueño era un sueño de que 19 años después iba a haber hambre en la tierra. Y Dios iba a usar a José para libertar a su familia, que 20 años después ya no iba a ser una familia sencilla, iba a ser un pueblo. Y ese era lo que Dios proféticamente en un sueño le había mostrado a José. Tenía 17 años, un adolescente, ¿no? Y le muestra este sueño. En 20 años, 19 años, yo te voy a usar para liberar a mi pueblo de un hambre que va a haber en el país, en el planeta. Bueno, claro, en la mala crianza, habíamos hablado aquella vez, el riesgo era que José creciera con soberbia, con vanidad, ¿no? Con esa mala crianza, ¿no? Y Dios inmediatamente lo saca de esa crianza. Le cambia su realidad, de vestir una vestidura de colores, ¿se acuerda? Esa túnica tan especial, de tener privilegios en su trabajo, dormir en una carpa especial, comer de una manera especial. Dios le saca todo eso, los hermanos lo venden, lo tiran en un pozo, deciden venderlo, y lo venden como esclavo, ¿no? Y ahí le cambia la vestidura, de vestiduras hermosas a vestir como esclavo, de comer de manera especial a comer como un esclavo, a ser tratado de manera tan amorosa, tan especial, a ser tratado como un esclavo. Y el Señor le enseñó en esa humillación a buscar a Dios. Porque entiendo yo que Dios sabía que si él llegaba a crecer en esa mala crianza, posiblemente nunca buscara a Dios, por la soberbia que podía tener al ser así criado, ¿no? Pero le sacó todo esto a Dios y lo puso y lo humilló y él empezó a buscar a Dios. Y en esa venta él fue vendido a los madianitas y los madianitas hicieron otro negocio con él y lo vendió a Potifar, ¿se acuerdan? Y Potifar lo compró, pero Potifar se llevó una sorpresa. Él empezó a ver cómo Dios empezaba a obrar en José. Claro, José empezó a buscar a Dios en su desesperación, ¿no? Y empezó a tener comunión con Dios. En esa dura prueba, Dios y él empezaron a trabajar juntos, a hablar juntos, a conocer José a Dios. Entonces Dios lo empezó a prosperar y Potifar se dio cuenta. Y claro, Potifar veía que adentro de la casa todo prosperaba porque estaba José. En el campo prosperaba todo porque estaba José. ¿Qué hizo? Lo puso al frente de todo. Y era una bendición José. Pero eso fue un primer evento en la vida de José, porque él tenía que ser preparado su corazón para aquel evento tan especial, ¿no? Que iba a ser 20 años después. Así que lo primero que vivió José fue esa humillación que lo llevó a conocer a Dios de manera personal. Esa prueba hizo que, bueno, de todos los hermanos, de su papá, de su mamá, de su abuelo, de su bisabuelo Abraham, pero ahora él tenía comunión con Dios, ¿no? ¿Se acuerdan que Dios hablaba con Abraham? ¿Y qué dijo Dios de Abraham? Que es mi
amigo. ¿Vos te pensás que José no lo escuchó esa historia? La escuchó. ¿De quién pudo decir Dios jamás de alguien que es mi amigo? Solo el hijo de Abraham. Pero ahora Dios habla con José. Tiene comunión con él. Pero va a haber un segundo episodio. Porque Dios también tenía que seguir preparando el corazón de este libertador que va a ser José. Y va a haber una segunda situación. Algo parecido nos contó Juan y el viernes. Así que si usted no estuvo el viernes y no pudo escuchar el mensaje, después va a estar la grabación, escúchelo, porque va a hablar acerca de las tentaciones. Les invito a leer capítulo 39 de Génesis, esta segunda situación que vive José, este segundo episodio. Génesis capítulo 39, versículo 6. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era de José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció, después de esto, que la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en su casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti y por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. Un segundo acontecimiento en la vida de José. José iba a tener un problema, iba a ser tentado. Y la tentación iba a venir por una necesidad. José no tenía necesidad de trabajo. No es que vino alguien a ofrecerle, che, tengo un laburo nuevo, te pagan bien, porque ella tenía un buen trabajo, ¿no? Le pagaban bien, estaba a cargo de todo, la verdad que prosperaba. No vino con un trabajo nuevo. Tampoco vino con otra oferta. Che, mirá, en otra ciudad tenemos ciertas abundancias de comida, de bienestar, de casas. ¿Por qué no te mudás a otro país? ¿No? Hoy se están mudando tantos a Europa, ¿no? Está mejor. No, yo estoy bien acá, estoy perfecto. Vino el diablo a tentarlo en una necesidad. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús está esos 40 días de ayuno? Y vino Satanás a tentarle. ¿Qué le trajo? Una tele, ¿no? No. Hacé pan. Si vos sos Dios, hacé pan. Y lo tentó a romper un ayuno que Dios había propuesto para él. Y el Señor le contestó que no. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero vino a tentarle con pan. Evidentemente, José tenía esta necesidad, ¿no? Tenía la necesidad de una compañera. Y vino el diablo a tentarlo. Y dice que ella, aprovechando que no estaba Potifar, lo tienta, vení, acostate conmigo. Y él le dice que no, de ninguna manera. Pero ella todos los días lo tentaba. Todos los días. Y yo decía, Señor, si ya le dijo que no, ¿por qué permitís que todos los días tiene que ser tentado? Bueno, Dios tenía un propósito en la tentación. ¿Por qué no lo cortó antes el Señor? No, llegó hasta un extremo donde ella en la desesperación y estratégicamente, él dice que entró a la casa a hacer sus quehaceres, pero no había nadie, ¿no? Y entró y no había, che, fulano no está, ¿dónde está? Ella lo había preparado todo. Quería un lugar solo,
Dijo, listo, acá, se acabó, nada de no. Dice que lo agarró de la ropa y asió de la ropa de él. ¿Y él qué hizo? Dejó la ropa y huyó. Ya no dialogó con ella. En su momento decía, no, mirá, nada, no se puede. No le voy a hacer este mal a tu esposo y no le voy a hacer este mal a Dios. De ninguna manera. Pero en un momento no había más que hablar, había que huir. La situación, la tentación fue un extremo tal que él tuvo que huir. Y Dios permitió que sea así. La situación a un extremo. La necesidad estaba. Y Dios no es que lo cortó en el momento. Muy bien, José, dijiste que no. Muy bien, pudiste hablar con la persona, le pusiste los puntos. Hasta acá. Muy bien. Se acabó. No. Él iba a ser probado en su fidelidad. Dios iba a probar un corazón para que sea fiel. La tentación de José en una mala crianza, en una crianza donde iba a tener todos los privilegios, Dios lo iba a poner, y de hecho ya en la casa de Potifar lo puso como principal, pero Dios tenía otro objetivo. Él iba a ser principal en un pueblo egipcio, en la potencia mundial de la época. Él iba a ser un principal, pero él no lo sabía. Nosotros lo sabemos por la Biblia. Pero Dios tenía que poner un corazón fiel a Dios. Imagínense si José, en el privilegio de gobernar, iba a estar tentado a hacer lo que se le daba la gana, ¿no? Hubiera hecho un desastre. Gobernando hubiera hecho un desastre. Yo hago lo que se me canta, agarro lo que quiero, tomo lo que quiero, ¿no? Voy a satisfacer mis propias necesidades, no me importan las consecuencias. No, Dios tenía que trabajar en el corazón de José para que sea un corazón fiel, porque en el futuro, cuando él tenga que tomar decisiones, y dos naciones, la egipcia y la israelita, tenían que tener bendición y dependían de él, iba a depender de él. Y él tenía que ser fiel a Dios, no satisfacer sus necesidades, no hacer lo que se le daba la gana y ceder a cualquier tentación. Dios iba a trabajar sobre la fidelidad y lo iba a llevar al extremo. Dos tentaciones tuvo José. La primera, ser fiel. Fíjense lo que dice la frase, ¿no? En el versículo 8. He aquí, mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo voy a hacer este mal? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Pero José, no hay nadie. No hay nadie. No está nadie se va a enterar, pero no está Dios. La tentación más grande que vas a tener vos y voy a tener yo es cuando nadie esté, cuando nadie de la iglesia esté, cuando seas uno de entre tantos que hacen las cosas mal y estés ahí. Y Dios va a querer que seas fiel a Él. Y va a ser difícil, porque todos hacen las cosas mal. Y vos vas a tener que hacer las cosas bien. ¿Y las vas a hacer o no las vas a hacer? Porque acá va a ser fácil. Todos hacen las cosas que Dios quiere, o por lo menos procuramos y nos alentamos, pero cuando estés solo, cuando en tu clase de secundario estés solo, ¿no? Y todos hacen las cosas mal, todos agarran el celular y hacen las cosas mal, todos hablan mal, todos se portan mal, y vos sos como José, y vas a ser tentada a tu fidelidad. ¿Qué vas a hacer? Y las cosas van a ir a un extremo, Porque un día por ahí te paran, no, yo chicos, esto no lo hago. Yo chicas, yo esto no lo comparto. ¿Ya está? No. Un paso más y todos los días, dice que ella lo acosaba. Y tal vez vos todos los días, en tu clase, en el secundario, con estos chicos, con tus compañeros y compañeras, todos los días. Y el no alcance y tal vez algún momento tengas que huir.
¿Cómo voy a pecar contra Dios? Fidelidad. Pero también te pasa en el trabajo. Tal vez ya no seas un adolescente, estés en el trabajo, donde seas uno de todo un contexto que hacen las cosas mal y tengas que ser fiel. Tal vez no tengas ni trabajo, porque no es el tiempo de trabajar, ya pasó, ya tus años hacen que estés jubilado, jubilada, pero seas una de entre tu familia y cual tengas que ser fiel. Vas a ser probado porque es necesario ser fiel. Yo quiero contarte algo que dice Dios acerca de Moisés. Ahí en Números, capítulo 12, en Números capítulo 12, dice que Moisés, aquel libertador, ¿no? Aquel que Dios puso delante para liberar a su pueblo, ¿se acuerdan cómo lo liberó? Con las plagas, ¿no? Con los diferentes milagros, hasta que Faraón dijo, bueno, basta, váyanse, llévatelos. Pero no quedó con eso, sino que Faraón fue contra él y el Señor hace un milagro a través de Moisés. Abre el mar, ¿se acuerdan? Pasan ellos. Y después quiere pasar el ejército egipcio y se cierra el mar y todos los egipcios mueren. Milagro de Dios. Pero hay una escena en el capítulo 12 donde su familia empieza a hablar mal de Moisés y empiezan a murmurar. Y entre ellos empiezan a decir, pero para, ¿acaso Dios habla solo por Moisés? ¿No va a hablar también a través nuestro? Y empiezan a criticar a Moisés. No se olvidan de lo que Dios hizo con Moisés, pero miren lo que dice Dios de Moisés. Y dice el versículo 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Cuando lo criticaban a Moisés acerca de que, solamente habla Dios a través de él y no a través nuestro, dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Fíjense esa frase. ¿Cómo es Moisés? Fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no con figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Qué dice Dios de Moisés? Que él es fiel en toda su casa. Yo con él hablo cara a cara. ¿Sabe cuál es la bendición del hombre fiel? Que Dios habla personalmente con él. Dios tiene una porción especial para la mujer y el hombre fiel. Dios habla personalmente con él, cara a cara. Dios no habla cara a cara con cualquier persona. A veces uno dice, ¿por qué Dios no me habla? Revisa tu fidelidad. Dice la Biblia, el versículo 14 del Salmo 25, la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen. Y a ellos hará conocer ¿qué cosa? Su pacto. Con ellos habla cara a cara. No con figuras, cara a cara. ¿Habla Dios con vos? Cuando lees la Biblia, ¿escuchás a Dios o no? La verdad no escucho nada. Revisá tu fidelidad. Porque Dios habla con los hombres y las mujeres fieles. Esta es la bendición de aquel que es fiel. Y era necesario para José que Dios hablara cara a cara con él. José, yo tengo que hablar cara a cara con vos. Vos tenés que serme fiel y tenés que hacer mi voluntad, pero para eso hay que ser fiel. Lo criticaban a Moisés. Solamente por él habla, también por nosotros. No. Moisés es fiel en toda su casa y yo con él hablo cara a cara. Él va a ver mi apariencia. Hay otro personaje en la Biblia, Daniel. Fíjense en Daniel capítulo 6. Miren lo que dice Dios acerca de Daniel capítulo 6. Y versículo 1. Dice que Daniel es otro profeta que Dios levanta, ¿no? Y por ser fiel. Dice que pareció bien a Darío. Darío es un rey. Nabucodonosor, ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Ese nombre. Toma a Israel, conquista a Israel. ¿Y qué hace? Lleva a todos los jóvenes de Israel y se los lleva a su nación. Entre los tales estaba Daniel. Todos jovencitos, adolescentes, 17, 18 años, muy parecido a José. Se los lleva. ¿Y se acuerdan la frase de Daniel? Él propuso en su corazón
no contaminarse con la comida del rey, con el idioma, con nada de eso, sino que fue fiel a Dios. Y Dios, a comparación con todos los demás israelitas y con todos los sabios del pueblo, ¿cómo lo halló a Daniel? ¿Se acuerdan? 10 veces mejor por ser fiel. Nabucodonosor muere, lo sucede Belsasar, y Belsasar, viendo la fidelidad de Daniel y viendo que le descifró un evento en la pared, una escritura, y Daniel de parte de Dios le descifra y le dice, mira, estás condenado, Belsasar. Belsasar lo pone como la tercera persona más importante del pueblo. Pero después se cumplió lo que dijo Daniel y viene el rey Darío, ¿no? El Medo Persa, y conquista esta nación. Y Belsasar muere y viene Darío. ¿Y qué hace este rey Darío? Bueno, el rey Darío pareció bien, dice el versículo 1, capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Mi papá me decía, este es un sátrapa. No sé, antes se decía eso, quiere decir príncipe. Pero mi papá me decía, este es un sátrapa, como diciendo, es una porquería. Pero no, quiere decir príncipe. 120 príncipes que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos, 3 gobernadores, de los cuales Daniel, el judío, no de esta nación medo-persa, el judío, era uno de esos 3. 120 príncipes, 3 gobernadores, pero Daniel iba a ser parte de esos 3. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese, ¿qué cosa? Perjudicado. Mirá el lugar que tenía Daniel. El rey dice, yo no quiero que me perjudique ninguno, pongo 120, pero me lo controlan 3. Y uno de esos, este muchacho judío, Daniel, o este hombre. Versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu. ¿Qué espíritu es ese? ¿Qué espíritu está hablando? El Espíritu Santo. Por ser fiel, un espíritu superior. Pero no para la vanagloria de él, no, por el poder de Dios. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores, estos 2 junto con él, estos 2 gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. ¿Qué pasó? Claro, no le gustó que el rey pusiera a Daniel sobre estos 2 gobernadores y sobre los 120 sátrapas. Y lo puso porque había un espíritu que era el espíritu de Jehová. Pero esto no les gustó. Y buscaban ocasión para hacerlo caer en la ley. ¿Pero qué decían ellos? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era ¿qué? Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Era fiel. ¿Te das cuenta la bendición que es Dios para aquel que es fiel? Para aquel que vence tentaciones, no me voy a contaminar, decía Daniel. ¿Qué decía Moisés? Voy a ser fiel en toda mi casa. ¿Qué decía de José? No voy a pecar contra Dios acostándome con vos. No, voy a huir de la tentación y voy a ser fiel. Y ahí está solo. Daniel está solo porque todo el mundo peca. Moisés está solo. Es el único que tiene que llevar a casi 1 millón de personas solo. Y ahí está José, solo. Y ahí estás vos, y a veces estoy yo también, solos. Pero Dios tiene una porción especial para que es fiel. Dios va a hablar cara a cara con el que es fiel. Dios lo va a bendecir al que es fiel. Dios lo va a poner por sobre todo, porque ese va a ser la voluntad de Dios. Él me va a ser fiel. Y van a buscar ocasiones para hacerte tentar, para buscarte tropezar, y no la van a hallar. Pero estos sátrapas, estos atorrantes y estos gobernadores, se les ocurrió una idea. ¿Cómo hacer para que Daniel tropiece? Y dijeron, mira, vamos a hacer esto. Vieron que él es fiel a Dios y va a ser siempre la voluntad. Tenemos que hacer algo, un edicto, una ley que apruebe Darío, que sea contraria a la ley de su Dios. Entonces va a tener que decidir, o ofende a Dios
o va a tener que sufrir la consecuencia de haber desobedecido a Darío. Entonces se juntan con Darío y se mirá, le dice los sátrapas, los gobernadores, nos hemos reunido, hicimos una asamblea, después léanlo, hicimos una asamblea y decidimos durante un mes que nadie tiene que honrar a ningún dios ni a ningún ser sino a vos, Darío, durante un mes. Ellos sabían que Daniel oraba, ¿no?, a Dios. No tenía, dice, durante un mes, ¿te parece, Darío? Sí, se pusieron de acuerdo, sí, bueno, sí, bueno, dale, sí, y firmó el edicto. Y dice la Biblia que Daniel abrió las ventanas mirando a Jerusalén, esa Jerusalén que él fue arrebatado de ahí, ¿no? Todos los judíos miran a Jerusalén, ¿no?, hasta el día de hoy. Y mirando a Jerusalén, oró de rodillas, como siempre, pero esta vez abrió la ventana, porque él es fiel. Entonces lo agarraron, lo llevaron. Darío, sí, pecó. Él desobedeció tu ley. Y dice que la ley de Media y Persia se tenía que obedecer sí o sí. Y dice que Darío, el rey Darío, dice, no, me engañaron. Y estuvo toda la noche, me imagino con sus abogados, ¿no? ¿Cómo puede ser? Revisemos. No, Darío, firmaste. No, pará, porque esto... No, Darío, firmaste. Con gran pesar, dice que lo llevó a Daniel y le dice que el Dios a quien vos orás te libre de esta locura. Y lo tira al pozo de los leones, ¿no? Sella la puerta. Al otro día dice que el rey Darío no pudo dormir, no podía dormir. Y se acercó, ¿no?, al lugar. Daniel, ¿te pudo librar tu Dios? ¿Y qué se escuchó? Lo vamos a leer. Hermoso pasaje. Ya casi al final. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel. ¿Quién es ese ángel? Muchos dicen que es Cristo. Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel. Él vio al ángel de Jehová tapando la boca de los leones. ¿Sabes qué vas a ver si sos fiel? A Dios. Muchos no lo ven. Muchos que profesan ser hijos de Dios no lo ven, y vos lo vas a ver. Y vas a ver a Dios obrando en tu situación complicada, sufriendo y padeciendo la fidelidad a Él. Porque ser fiel es un costo. Es un costo ser fiel. Y Daniel en este caso sufrió el pozo de los leones. ¿Pero qué vio? Que Dios tapaba la boca de los leones. Dice que el rey Darío los sacó y agarró a estos sátrapas, a todo lo que inventaron esta historieta, y los mandó al pozo, los tiró al pozo. Y dice la Biblia que no tocaban el piso, que antes que el cuerpo tocara el piso, los leones lo devoraron. Claro, no estaba el ángel que les tapaba la boca. Dios tiene una porción especial para que es fiel. No habla cara a cara. Tiene comunión y vos lo ves. Y vos lo ves. Y cuando vos parece que estás sufriendo el daño por ser fiel, vas a ver la obra de Dios tapando boca de leones. Dice la Biblia en Génesis capítulo 39. Sigue el pasaje, ¿no? Versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirá, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Mira qué mentirosa, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no? Pensaba ella que Dios no miraba estas cosas, ¿no? Ojo, hermano, si usted va a mentir, ¿eh? Mire que la mentira es creíble. Ojo si mentís, hermano. Porque lo de la casa te pueden creer, pero Dios está ahí, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Mirá que nos ha traído un hebreo para que se burla de nosotros. Vino a él, a mí, a dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, él se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí estuvo en la cárcel. Claro, Daniel fue al pozo de los leones y José, a la cárcel. ¿Te parece justo, hermano? ¿Te parece justo ser fiel a Dios y que Dios no te saque de la mala situación y de las consecuencias? Y Dios no hizo nada. ¿Cómo Dios no? Tenía que haber prohibido eso, ¿o no? Pero él va a sufrir las consecuencias. Acuérdense, él tenía que vivir la fidelidad. Él tenía que conocer la fidelidad. ¿Hasta dónde? Hasta el extremo. Sigue el relato. Pero Jehová, ¿cómo dice ahí? Estaba con José. Yo creo que si uno le pregunta a José: José, ¿querés volver a tu casa en este momento? ¿Querés volver a tu casa con tu papá, tu mamá, tus hermanos? No. Porque Jehová está conmigo. Allá no estaba Jehová conmigo. Mi hermano, es una gran diferencia, enorme diferencia. Y solamente nunca haber estado cerca de Jehová te hace dudar de esto. Pero todo aquel que estuvo junto con Dios no te cambia ninguna situación del mundo por ese encuentro, por esa realidad. No hay plata que pague esto, no hay bienestar, nada de esto. Vino el tentador, ¿se acuerdan que le ofreció pan? Pero en un momento le vino a ofrecer al Señor Jesús todos los reinos, si postrado me adorares. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No. Nada de este mundo se compara con Dios, con Jehová Dios. Jehová estaba con José. Y viene esta frase: y le extendió su misericordia. Y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que hacía allí, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía, José lo hacía. No necesitaba el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Te das cuenta? Qué bendición es ser fiel. Otra vez José, en un lugar distinto. Estaba con su familia, al pozo, del pozo, a ser esclavo, de esclavo y ser una mercadería, a trabajar en una finca y de ser un esclavo a llevarlo a ser el principal de esa finca, y por ser fiel va a la cárcel, y en la cárcel el carcelero no se preocupaba de nada porque estaba José, y Dios prosperaba todo lo que él hacía por ser fiel. Él extendió su misericordia. ¿Sabes? Dios tiene misericordia de todos, pero no de todos la extiende. No de todos la extiende. Y Dios extendió su misericordia sobre José, porque Él es fiel. Y Dios quiere extender su misericordia en tu vida. Y una gracia especial en tu vida, pero tenés que ser fiel. Porque esa es la porción del fiel. Del que fue tentado, estando solo, no en la iglesia, ya no están los hermanos, no están tus padres, no están los pastores, no están los líderes, estás solo. Y sos fiel. Y siendo fiel padeces, porque la burla la vas a tener. En el secundario la burla la vas a tener. El menosprecio lo vas a tener. Van a hablar mal de vos.
van a buscar tentarte, van a buscar hacerte daño. Dios lo va a permitir, pero te va a dar una porción. Él va a estar con vos. Y todo lo que hagas va a prosperar. ¿Querés formar una familia? Dios te va a prosperar. ¿Querés que te vaya bien el trabajo? Dios lo va a prosperar. ¿Estás en un ministerio en la iglesia? Dios lo va a prosperar, porque prospera al hombre fiel, a la mujer fiel. ¿Sos fiel? Dios hoy propone fidelidad, porque hay un Dios atrás que va a extender su misericordia. Y el Dios misericordioso va a poner en tu corazón misericordia. ¿Sabes que José nunca habló mal ni de Potifar? Nunca habló mal de la mujer de Potifar. Y cuando él estuvo, porque después lean la historia, cuando Faraón lo pone como la mano derecha, jamás se la agarró con Potifar. Tuvo misericordia. Él no respondió mal con mal. Porque Dios extendió la misericordia y lo hizo misericordioso. Ahora, cuando vos no tenés esa experiencia, no tenés misericordia. Cuando vos no sos fiel a Dios, y la misericordia es menos. Estás pensando mucho en vos y poco en los demás. Este hombre pensaba en los demás. Fiel es el tema de esta mañana. Fiel. Y todas las bendiciones que trae Dios a aquel y aquella que es fiel. Señor, bendiga su palabra y bendiga el corazón de esta congregación. ¿Te imaginas si fuéramos todos fieles? Pan de vida es una lucha espiritual. Ayer tuvimos una lucha espiritual. Ayer uno ahí sentado mientras hablaba Fernando con un cuchillito, se levantó la panza y le hacía así a Fernando. Mirá si no hay una lucha espiritual. Pero ese hombre necesita a Cristo. Vino otro a quejarse de las bolsas, de la ropa, a maltratar. Después vino a pedir ropa. ¿Y qué le pasó a ese hombre? Nada, está el diablo. Pobre hombre, la lucha no es con ellos, hay que amarlos. Pero está el diablo. Alrededor, a ver a quién se come de nosotros. Pero dice Dios, resistirle en la fe, en la fidelidad, en la fe. Y él huirá. Mira, gente, si somos fieles. Estos eran uno, Daniel era uno, José era uno, Moisés, pero acá no somos uno. Somos un montón, podemos ser uno en fidelidad. Mañana, ¿qué vamos a hacer lunes? Fieles. Ante la tentación, fieles. Mañana, el martes, los encuentros, mis hermanos, el martes tenemos que ser fieles. ¿Vas a venir a orar por tu hermano? Qué compromiso, qué difícil, es difícil. Pero mis hermanos, hay que ser fiel, porque hay una porción para vos y hay una extensión de misericordia para aquellos que son fieles. Tomemos esta palabra de parte de Dios, ¿no? Él quiere hacer esta obra de fidelidad. Oramos y después nos juntamos un ratito a desayunar. Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos, Moisés, José, Daniel. Pero Señor, nos toca hoy nosotros, es otra época. Hoy somos nosotros aquellos que estamos en vida, Señor, que confías tu evangelio. Danos la posibilidad, Señor, de poner en nuestro corazón el ser fiel a ti. Que esta mañana tomemos un compromiso de fidelidad a tu palabra, Señor, a Cristo, a ti, Señor. Poder, Señor, sufrir las penalidades del buen soldado de Jesucristo, que hace tu voluntad. Pero, Padre, sabiendo que tu bendición es mucho mayor que nuestro sacrificio. Dice tu palabra, dad y se os dará la medida buena, abundante, rebosando, darás tú en nuestro regazo. Porque tú das mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, porque tú eres más fiel que nosotros, Señor. Y porque tú nos llamas a ser fieles, tú vas a ser fiel con nosotros, mucho más de lo que nosotros somos. Por eso, Señor, ayúdanos a poner en nuestro corazón este camino de fidelidad a ti, Señor, de sacrificio, de llevar tu palabra en una sociedad que hoy la odia, Señor, que hoy pone leyes en contra de tu palabra, Señor, que tal vez seamos maltratados, pero sabemos, Señor, la bendición, porque lo hemos escuchado hoy, que tú tienes a aquellos que se son fieles, porque tú prosperas todo lo que ellos hacen. Danos una iglesia, Padre, un cuerpo de Cristo en este día
en este tiempo que sea fiel a ti, porque tú nos vas a hacer prosperar en todas las cosas, dice tu palabra, en todo. Bendecinos, Padre, para que sea así. Y ahora al desayunar, Señor, que esta semilla que pusiste en el corazón crezca. El amor entre nosotros, la misericordia entre nosotros, la fidelidad a tu palabra. Y en esta semana, Señor, frente a la tentación, ayúdanos, Señor, a ser fieles. En el nombre de Jesús, amén.